por objetivo. Muchísimas gracias. Esta mesa tiene por objetivo reflexionar críticamente mediante el análisis de las experiencias aplicadas en Centro y Sudamérica y documentar el papel de las formas de valoración de los saberes que muchas veces son intangibles, imprescindibles para hacer sostenibles los sistemas productivos. El comentario y análisis de estas experiencias de valorización de saberes locales promoverá el cumplimiento de los objetivos del noveno Congreso Latinoamericano de Agroecología mediante el diálogo con la visión desde la economía ecológica, transdisciplina que reafirma una visión multicriterial de la medición del éxito económico, alimentándose en la validación de espacios de priorización social multiculturales como los que se presenten aquí. Para efectos de darles un poquito de cómo vamos a llevar la mesa redonda el día de hoy, cada participante va a contar con un tiempo de 15 minutos para desarrollar su presentación. La compañera Aleska va a estar a cargo de enviarles un mensaje, por favor, para que estén pendientes, un mensaje en el chat para indicarles cuando les falten 5 minutos para terminar. Una vez que cada uno de los presentadores termine su presentación, vamos a abrir un espacio de tiempo para preguntas, comentarios y cierre por parte de los participantes. Entonces, vamos a dar inicio y me voy a encargar de presentar, primero que todo, a cada uno de los y las compañeras y compañeros que nos acompañan hoy como presentadores. Para mí es un gran gusto presentarles hoy al doctor ingeniero Walter Pengue, quien es experto en agricultura y desarrollo rural sostenible. Se desempeña como ingeniero agrónomo especializado en temas de manejo de suelos, producción de alimentos y evaluación de impactos ambientales y socioeconómicos de la implementación de nuevas tecnologías. Es docente, doctorado en Economía Ecológica en la Universidad de Buenos Aires, GEPAMA, y es profesor titular de Ecología en la Universidad General Sarmiento. También ha enseñado sobre modificaciones de agroecosistemas, agroecología, economía ecológica y desarrollo rural a nivel internacional en varias universidades de América Latina, Europa y Oceanía. El doctor Pengue ha desempeñado cargos directivos en la Sociedad Internacional de Economía Ecológica y las Sociedades Regionales de Economía Ecológica de América del Sur. Dirige varios proyectos internacionales y nacionales sobre desarrollo rural sostenible y gestión integrada de cuencas hidrográficas. Es copresidente del Grupo de Trabajo sobre Tierras y Suelos del Panel Internacional de Recursos y es miembro de los grupos de trabajo sobre agua, ciudades y comercios. Asimismo, es autor de numerosos libros y artículos sobre economía ecológica, economía verde, nuevas tecnologías en agricultura y sobre desarrollo rural. Contamos también con la presencia de la doctora Georgina Catacora Vargas, quien es investigadora con enfoque transdisciplinario y de género, enfocada en investigación, acción participativa sobre aspectos socioeconómicos y socioecológicos de la agricultura, sistemas alimentarios y bioseguridad de tecnologías emergentes. La doctora Catacora Vargas es parte del equipo docente de la Unidad Académica Campesina Tiahuanacu de la Universidad Católica Boliviana en Bolivia y tiene experiencia práctica principalmente en países en desarrollo, en agroecología, sistemas alimentarios locales sostenibles y política ambiental y gobernanza internacional y nacional, de biodiversidad, recursos genéticos y bioseguridad de aplicaciones genéticas emergentes. La doctora Catacora asimismo es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Agroecología, la SOCLA, y trabajó en GENOC, Centro para la Bioseguridad, que se encuentra en Noruega. También se desempeñó como asesora en bioseguridad del Viceministerio de Medio Ambiente de Bolivia entre el 2008 y el 2012. Ha formado parte de la delegación de Bolivia en las reuniones y otros eventos relacionados con el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología. Es un gusto también presentarles al señor Alberto Chinchilla Cascante, fundador y director ejecutivo de la Asociación Coordinadora Indígena Campesina de Agroforestería Comunitaria de Centroamérica, ASICAFOC. Esta organización
aglutina decenas de organizaciones comunitarias en la región centroamericana. ACICAFOC ha facilitado procesos que permiten el acceso, uso y manejo responsable de los recursos naturales, respetando las dinámicas culturales de las poblaciones indígenas y campesinas de América Central. A través de su cargo en ACICAFOC, Alberto Chinchilla ha sido responsable de la ejecución de programas regionales firmados por el Banco Mundial, el BID, la cooperación alemana, entre otros donantes importantes, para la inversión comunitaria y coordinación institucional en la región centroamericana. Tiene 25 años de experiencia trabajando en Centroamérica y con grupos indígenas y campesinos, gestionando y negociando proyectos en temas de agroforestería, recursos naturales y agroecología en la región. Es productor orgánico certificado en Costa Rica. Tenemos también con todo gusto y placer hoy a la señorita Lidia Serrano, quien es coordinadora interina para el programa de agrobiodiversidad indígena y campesina en Centroamérica. Posee estudios en relaciones internacionales con especialización en negocios internacionales. Además, tiene experiencia en gestión y coordinación de proyectos de desarrollo organizativo y territorial. La señorita Serrano cuenta con formación en la formulación de proyectos de cooperación al desarrollo y experiencia en la gestión y seguimiento de proyectos. Asimismo, tiene experiencia en diseño y establecimiento de programas formativos en emprendedurismo, liderazgo y planificación estratégica. Finalmente, le damos la bienvenida también al doctor Bernardo Aguilar González, quien tiene 30 años de experiencia trabajando en el ámbito socioambiental en América Latina, África y los Estados Unidos, con especial énfasis en política, normativa e instrumentos económicos en materia ambiental y energética, valoración de daño ambiental y servicios ecosistémicos, análisis de conflictos ambientales y conservación comunitaria de humedales costeros. Es consultor de EcoEje y vicepresidente de la Asociación Regional por la Transformación Social y Ecológica Artes Justeco. También don Bernardo es parte del equipo docente de la Maestría de Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica y es académico afiliado de la Northern Arizona University y miembro investigador del Centro Jeffords de la Universidad de Vermont. Ha desempeñado cargos directivos en la Sociedad Mesoamericana del Caribe Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica y la Sociedad Internacional de Economía Ecológica. Fue becario Fulbright y la Sociedad Estadounidense de Economía Ecológica otorga un premio en su nombre a los docentes que inspiren a más estudiantes a involucrarse en ese campo de estudios. También ha recibido reconocimiento por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica por su invaluable servicio y colaboración en defensa de los intereses de su país ante la Corte Internacional de la Haya. Asimismo, recibió una medalla pontífica de parte de la Santa Sede por su apoyo en la representación de la misma con ocasión de la Pre-COP 25 de cambio climático. Su producción científica incluye 2 libros, numerosos capítulos de libros en temas de economía ecológica y ecología política. Entonces, para dar inicio, vamos a empezar con la presentación del doctor Walter Pengue, por lo que le pido a Aleska que por favor le cedamos el permiso para que pueda, ¿cómo se llama?, trabajar en la pantalla y compartir con nosotros su presentación. Buenos días y bueno a todos y todas. Walter. Ahí estamos yendo. De a poquito y al tranquilo. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la presentación, por la coordinación conjunta que estamos haciendo de este encuentro, de esta mesa particular sobre economía ecológica y agroecología, digamos un poco que pensando en conjunto nos parecía muy importante traerlo a la discusión de este congreso en particular de la SOCLA, ¿no? Es decir, incorporar los temas especialmente de la economía ecológica y cómo la economía ecológica
podía hacer aportes específicos Joan, a reconocer lo que nosotros entendemos como intangibles ambientales, como invisibles ambientales o en definitiva como las externalidades que el sistema social hasta hoy en día no está percibiendo. Y para eso, como esto es un diálogo y es un intercambio especialmente de saberes, pero también desde la perspectiva del conocimiento científico, entre prácticas que a veces no dialogan, no se ven. Es decir, los economistas, incluidos los economistas ecológicos, a veces no saben lo que se hace en agroecología y los agroecólogos no saben lo que se hace en economía ecológica. Entonces, bueno, traer un poco a la luz estos trabajos, lo que intentan es justamente acercarnos y ayudarnos a mostrar que existen instrumentos que nos pueden ser útiles para los unos y para los otros. Y en esta breve charla yo voy a estar presentando algunos de estos temas en particular, trayendo algunos autores también que nos parecen importantes desde la economía ecológica, como Joshua Reagan, que fue de alguna manera quien por primera vez planteó claramente que dentro de la ecología hay costos, y que esos costos no son visibles desde la economía, sino que son de otro tipo, y que se pueden leer como externalidades no incluidas dentro de una discusión mucho más amplia de cómo estamos utilizando los recursos naturales como tal. Si nosotros tuviéramos que definir en algo la economía ecológica, no diríamos que es una disciplina más, sino que de alguna forma es un abordaje interdisciplinario, que suma, que nutre instrumentos, metodologías desde distintas vertientes, pero que sí lo que intenta hacer es una gestión socioambiental de los recursos naturales, desde el punto de vista de la perspectiva de la sustentabilidad, en términos de entender la sustentabilidad con un ir hacia. Y específicamente desde la parte que a algunos nos toca en economía ecológica, que no es lo único, hace un análisis especialmente biofísico de los flujos que van y vienen en el marco de esta discusión. Una discusión que no nace ahora, sino que se plantea también claramente en el hecho de los límites que se están teniendo vinculados con la perspectiva de entender que en esos límites nosotros estamos en un espacio que es la Tierra, y que estamos haciendo un usufructo quizá demasiado intensivo de los recursos naturales que son de todos, pero que están siendo utilizados o apropiados por unos pocos. Para ver eso, la gran foto mundial nos está marcando que los indicadores globales en varios casos han reventado. Hay películas, hay papers científicos publicados en las revistas más importantes del mundo que nos alertan que estamos enfrentando lo que se entiende como la sexta ola de extinción en términos de desaparición de especies, una cascada de nitrógeno y de fósforo muy relevante, un cambio ambiental y un cambio climático muy intenso, y un cambio de uso de la tierra, un cambio de uso del suelo realmente relevante. La mayoría de las cosas que yo mencioné, adrede y no otras, tienen una vinculación directa con el sistema alimentario como tal, con aquel sistema que de alguna manera nos tiene nosotros vinculando o utilizando la mayor cantidad de los recursos del planeta. Están los indicadores del desarrollo sostenible. Muchas veces esta presentación de cuadritos que se hace sobre estos 17 indicadores, en rigor, de verdad lo que se olvida, y por eso está puesto de esta manera, es el hecho de la importancia que tiene la base de sustentación de la economía y de la sociedad que sostiene a esa economía, que son los recursos naturales, que es la naturaleza, en definitiva, o como se la llame desde las distintas perspectivas y sociedades en las que estemos, pero en definitiva es ese entorno natural el que sostiene a todo lo demás y no al revés. Y el hecho de comprender también la intensidad, leída como antropoceno, es decir, la capacidad de la humanidad para entrar dentro de este sistema y transformarlo fuerte e intensamente. Hoy en día, un poco lo decía en el curso de SOCLA que dimos hace 2 días, superamos los 8.000 millones de seres humanos. ¿Es este el problema? No, no es el problema. El problema no tiene que ver con el crecimiento de la población, sino con las pautas de consumo que una parte de la población tiene sobre la forma en que se utilizan los recursos naturales. Esa población todavía en parte sigue siendo diversa, pero come muy distinto. A esto nosotros le llamamos consumo endosomático, que será muy diferente
entre las distintas culturas y las distintas prácticas, pero que se ve muy claramente la intensidad en el uso de recursos y de energía que unas sociedades tienen sobre lo otro, cosa que realmente atenta sobre la forma en que estamos utilizando los recursos. Y encima, una brutal inequidad en la forma en que se utilizan, que después se sostienen en los sistemas alimentarios que estamos teniendo. Por un lado, una desnutrición que no se soluciona, y por el otro lado, una malnutrición que se intensifica. Y esto no se ha detenido, y prácticamente hoy tenemos 30 y 30% de la población mundial sufriendo estas cuestiones. Cuestiones que se derivan de las prácticas y de la agricultura que estamos llevando adelante. Un modelo conocido como modelo de revolución verde, sea en la agricultura, sea en la ganadería, pero en definitiva termina siendo lo mismo, o de biorevolución, de la mano de la llegada de los nuevos elementos o eventos transgénicos que se suman al uso intensivo de agroquímicos y de fertilizantes sintéticos y que crecen en escala y que generan un cambio de uso de los territorios, de los espacios muy, muy grande, que se lee muy claramente a través, además de las externalidades producidas por el aumento de la producción por un lado, pero que no lee claramente las externalidades producidas en términos de costos. Costos que son muy intensos, muy fuertes de la mano de la agricultura industrial, y los que vemos, porque en realidad de lo que estamos intentando o empezando a hablar aquí es de lo que no vemos, pero de los que vemos, ya vinculado con todos esos indicadores que yo mencioné al principio, cambio de uso del suelo, cascada de nitrógeno, cascada de fósforo, problemas de deforestación, de degradación, digamos, de la base de recursos que estamos teniendo, a lo que sumamos también el hecho de que hasta las propias organizaciones de las Naciones Unidas comienzan a entender claramente que el sistema alimentario está quebrado, que ese sistema necesita de una transformación importante para lograr, digamos, cierta estabilidad, pero que también para poder hacerlo comprensible para otros, desde la economía convencional, desde la perspectiva de las políticas públicas, hay que hablarles claramente de que esto se llaman externalidades, que estas externalidades existen y que hay que ponerla en valor, cosa que es bastante difícil cuando en realidad aparecen o emergen o están como invisibles ambientales hasta hoy en día, o que nosotros llamamos también a estos intangibles ambientales, es decir, no se están viendo, pero sí de alguna manera están existiendo en la agricultura como tal, y están produciendo impactos más que importantes. Entonces, parte del objetivo que tenemos algunos que trabajamos en economía ecológica es hacer visible lo que es invisible hasta hoy en día, estas externalidades de las que estamos hablando, y estas externalidades que se leen a través de reconocer los costos que hoy en día estamos teniendo en términos de la desaparición, en definitiva, de espacios naturales, y que leemos, por ejemplo, en el cambio de uso del suelo, que es una bruta transformación que estamos teniendo derivada de la agricultura industrial y que en el caso de América Latina se lleva el 40% de los territorios. Esto es más deforestación, no menos. Esto es mucha más deforestación, una expansión de la frontera agropecuaria, un proceso de sabanización o pampeanización, como le llamamos aquí en el sur de América, que extiende la frontera productiva hacia la planicie o por encima de la planicie chacopampeana, hoy en día desde los cerrados, sobre los cerrados brasileros, sobre el Amazonas también, intensificado por las políticas gubernamentales que se van teniendo en cada uno de los lugares, pero que nos dejan ver cómo la mirada geopolítica global nos explica claramente que la esperanza que tiene el mundo hoy en día es que América Latina siga aportando tierra de la manera en que lo está aportando, para que de alguna forma los países más desarrollados ahorren tierra y se hagan más ecologistas, lo podemos ver de esa manera, pero los países en vía de desarrollo agregan más tierra década tras década, año tras año, que tiene los costos ambientales que estuvimos viendo en el slide anterior. Entonces, si de alguna manera lo que estamos teniendo es una transferencia de vuelta norte-sur en la forma en que estamos utilizando los recursos, hay una inequidad importante para la comprensión de estos procesos. Procesos que también se ven ya quizá no en un tangible tan fuerte como el suelo, pero sí en el caso del agua, en el cual la intensidad de la agricultura es creciente. A eso nosotros le llamamos huella hídrica, en términos de la cantidad de agua necesaria para la producción de un bien que luego es consumido en el lugar o puede ser exportado. Si este producto es exportado, se lo identifica como agua virtual, y realmente América Latina es un gran productor y un gran exportador de agua virtual a escala planetaria, que de alguna manera sostiene hoy en día a los grandes consumidores de este agua virtual que están en la Unión Europea o en Asia, y que de alguna manera no ven o no se refleja en los costos de transferencia que estamos teniendo a nivel global, pero que sí se ve muy claramente cómo de alguna forma
nuestras economías, desde la producción y la transformación de esos bienes que estamos exportando, como la soja, la carne, la leche, los huevos, la madera, el cacao, el café o lo que fuera, no se están viendo y son externalidades realmente muy, muy fuertes. Incluido algunos libros que se han publicado por ahí, como en el caso del vaciamiento de las Pampas, lo que estamos tratando de mostrar es, ojo, porque lo que nosotros estamos hoy en día produciendo y transformando, lo estamos exportando en términos de nutrientes, pero nadie lo está valorando, pero sí hay que reponerlo en términos de fertilidad y de fertilizante sintético. Todo un problema. Cuando calculamos, y lo hemos hecho desde el GEPAMA, el grupo de investigación en la Universidad de Buenos Aires, un poco lo mencionamos claramente en términos de volumen. Y fíjense, no es la Unión Europea la que más se lleva nutrientes de la Argentina, sino que es hoy en día China, que es uno de los principales compradores de esto. Si lo transferimos en lugar de los nutrientes a la tierra utilizada, pasa prácticamente lo mismo, quizás un poco peor, en lo cual la Unión Europea es el gran beneficiario del uso de las tierras globales. Hasta acá lo físico, lo biofísico, es decir, lo que de alguna manera podemos medir como un tangible desde la economía ecológica y ver qué es lo que pasa. Pero ¿qué pasa con lo intangible, con lo que empezamos a descubrir hoy en día, especialmente con los problemas de salud? Vinculados con el sistema alimentario, lo vemos claramente. Las alertas por los problemas de azúcar, sal, grasas en la alimentación humana ya se venían haciendo muy claramente en los años 70. Recién en el año 2010 y 40 años después se produjo una alerta sobre base científica desde lo legal para poder intentar ordenar un poco esta cuestión, que es un descalabro igualmente a escala planetaria, y ni que hablar sobre el tema del glifosato, los transgénicos. Todo esto se alertaba antes del año 96, trabajamos sobre esto desde los principios de los 90, recién en el año 2019 se genera, digamos, el primer gran juicio, o el primer juicio por este tipo de cuestiones. Y los alertas también vienen muy pobres desde las propias organizaciones mundiales, ¿no? Es decir, donde se empieza a reconocer este problema de salud de una forma recurrente. Un problema de salud que ahí ven los números en millones de dólares o miles de millones de dólares de lo que cuestan las enfermedades no transmisibles vinculadas a la obesidad y la alimentación, o lo que cuestan, digamos, en términos de malnutrición hoy en día a nivel global. Datos que por supuesto tenemos que convalidar, revalidar, seguir tomando, y sería muy importante tenerlo a nivel de los países para ver claramente lo insustentable que es el modelo agrícola y alimentario hoy en día. Ahora la pregunta es cómo arreglamos esto. Primero, empezar a identificarlo, empezar a cuantificarlo, poner los números sobre la mesa para poder entender esta transformación. Algunas cuestiones de las nuevas generaciones lo están planteando. Estos chicos y estas nuevas miradas están planteando nuevas perspectivas. El tema es que no sabemos bien hacia dónde están yendo esas perspectivas. Si van hacia modelos más tecnologizados en la transformación y la producción de los alimentos, cosa que puede ser. En definitiva, también si van por más o menos proteína, cosa que hoy en día está sucediendo en todo, digamos, hoy en la región oriental del planeta, en la cual no se está disminuyendo la carga en el consumo de proteínas, sino hacia más proteínas. Dos modelos en disputa realmente muy, muy fuertes que evidentemente los modelos alimentarios en el cambio de uso del suelo, la presión sobre los ecosistemas, la respuesta de los ecosistemas lo estamos viviendo hoy en día con el COVID y el post-COVID, y dos modelos realmente muy, muy intensivos. En las prácticas de lo que estamos discutiendo hoy, cuando estamos viendo, bueno, vamos hacia más o hacia menos, vamos hacia sistemas silvopastoriles, hacia sistemas pastoriles que reemplacen esto, porque lo necesitamos como el agua para recuperar servicio ecosistémico. En el caso de la agricultura, sean las planicies pampeanas, por ejemplo, por supuesto que necesitamos bosta. Es decir, algunos dicen, bueno, no necesitamos carne. Sí, la necesitamos integrada a un sistema productivo, no desde el punto de vista de la ganadería industrial, sino de la ganadería extensiva, de la carne de pastizal, que nos permite recuperar servicio ecosistémico imprescindible. Todo esto ayuda a escalar a la agroecología, ayuda a los pequeños y medianos productores a encontrar nuevas vías de salida de la producción, porque tenemos que entender claramente que estamos enfrentando el momento del tiempo de los sistemas alimentarios. Las decisiones son realmente muy fuertes y muy poderosas y hay que tratar de comprenderlo. Hoy enfrentamos escenarios muy complejos de cambio climático, cambio ambiental global, conflictos sociales recurrentes, conflictos económicos, impactos biológicos por nuevos COVID, cambios en los hábitos de consumo y los nuevos actores que están entrando, y a eso encima le sumamos un escenario y una amenaza de guerra global que la tenemos como una espada de Damocles sobre la cabeza. Lo último que estamos haciendo
y aportando desde la economía ecológica, algunos de los grupos de investigación tienen que ver con este concepto de nexus. Ya no es suficiente con calcular cuánta agua, cuánta tierra, cuánta energía por separado. Estamos juntando toda esta información, viendo cuáles son los instrumentos que nos permiten hacer este análisis, y bueno, empezar a relacionarlo con las prácticas del sistema alimentario y su insustentabilidad, para poder comprender las distintas prácticas y los distintos procesos que estamos hoy día teniendo. ¿Tenemos la respuesta? Estamos todavía con las preguntas, estamos empezando a revalidar parte de esto, estamos incorporando el concepto de una salud, en la cual de alguna forma es importante no solamente ver que la gente no esté enferma físicamente, sino, digamos, espiritualmente y con su vinculación con la naturaleza, y es un concepto que sumamos, a lo cual sumamos también, y esto es tremendamente interesante, el diálogo de saberes, la incorporación de las miradas, las perspectivas de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas, a la luz de estas perspectivas que se hacen más que interesantes y que hoy están sobre la mesa. Dos documentos que acaban de salir sobre el valor de la biodiversidad, muchos instrumentos de la economía ecológica están allí, un documento muy interesante sobre el uso de las especies silvestres y cómo estas aportan, digamos, a la estabilidad de los sistemas, y por supuesto todo esto basado en la mirada más holística de lo que podríamos hablar de una verdadera sustentabilidad en el marco de la complejidad ambiental y de algo imprescindible de considerar, como lo llamaba Jean-Martin Allier durante mucho tiempo, la inconmensurabilidad de valores. Hay cuestiones claramente que no tienen un valor crematístico o monetario que nosotros queremos tener muy en cuenta. Para esto tuvimos la suerte de tener a Mario Giampietro hace muy poco en una discusión, y se ve claramente que el sistema agrícola, que el sistema alimentario, es el que sostiene a todo lo demás. Y esto, digamos, lo tenemos que comprender en todos los análisis que estamos teniendo. Para resumirle lo relevante, incorporemos o podemos aportar desde la economía ecológica análisis sobre valores monetarios y no monetarios, incorporar muy claramente la perspectiva de la inconmensurabilidad de valores, construir fuertemente, porque debe existir y lo es así, el diálogo de saberes y nuevos abordajes que se hacen desde la economía ecológica a través del instrumento Nexus, como yo lo estaba mencionando. Siempre termino las charlas con esto, porque en realidad el problema no es técnico, el problema no es agronómico, el problema no es de producción, sino que el problema es social. Entonces lo dijo José de Castro, que de alguna manera fue el primer director de la FAO hace más de 75 años atrás. El hambre es la manifestación biológica de una enfermedad sociológica. Con esto los invitamos a bajar los materiales del GEPAMA, que por supuesto son de acceso gratuito, y al curso de Economía Ecológica, que también será gratuito y que estaremos dando en forma virtual desde el GEPAMA durante los próximos 2 meses. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a usted, Walter, y hacemos entonces la presentación la introducción de la próxima presentación, por lo que le pedimos a la doctora Georgina Catacora Vargas que nos dé inicio con su presentación. Muchísimas gracias, Ligia, y buenos días para todos y para todas. Para mí es un gusto compartir esta sesión con los colegas y las colegas que están acá. Muchas gracias por la invitación. Y estoy particularmente honrada porque Walter ha sido uno de mis profesores y quienes me ha ayudado muchísimo en el camino de la agroecología. Y para las estudiantes siempre es un honor poder compartir la sesión con el profesor. Así es que muchísimas gracias. Lo que yo voy a compartir titula Economía Ecológica, Agroecología y Saberes Populares, para dar algunos elementos desde una mirada latinoamericana de los Andes. Y los puntos que voy a compartir se basa en uno de los fines de la economía ecológica, que es resignificar la economía, una economía que reconozca la interacción de los diferentes componentes de los sistemas de vida y la complejidad de los procesos a través de los cuales interactúa. Es decir, una mirada completamente diferente a una economía neoclásica, lineal,
sino más bien una economía que sea una economía también de diferentes cuidados de estos sistemas de vida, y por eso es compleja. Y en esa complejidad, los sistemas socioecológicos son fundamentales, y la perspectiva socioecológica, por lo tanto, también. Y con base en eso, una economía que no solo se rija en un intercambio de valor monetario, sino también que priorice otros valores desde otras dimensiones de las dinámicas humanas, como ser la ecológica, la social, la cultural. Y con base en ello, voy a enfatizar en algunos aspectos culturales, reconociendo que las dinámicas socioculturales son altamente relevantes y que son fundamentales para la construcción de la resiliencia socioecológica. O por el contrario, como los varios ejemplos que nos mencionaba Walter, esas dinámicas socioculturales también pueden contribuir a una profunda insustentabilidad, a un profundo deterioro, generando procesos de crisis como los que afrontamos ahora en el llamado antropoceno, esta era geológica que se caracteriza por el deterioro causado por la especie humana. Y menciono y he decidido enfocarme en la dimensión cultural de la dinámica humana, porque esta dimensión cultural, ya sea en el quehacer y procesos agrícolas o políticos, económicos o tecnológicos, es altamente influyente. Y es importante reconocer que detrás de una política, de un accionar económico, de aplicaciones tecnológicas, existen valores que rigen la visión de mundo, es decir, un paradigma, y por tanto también influyen, rigen la forma, el cómo se genera conocimiento, es decir, en toda la dimensión epistemológica. Y, por ejemplo, en un imaginario enraizado más en lo monetario como un valor regidor, en el caso de la agricultura y alimentación, se traducen narrativas de, por ejemplo, especialización, eficiencia económica, competitividad, ¿no? Una narrativa que lleva, entre otros, estos elementos, y esa narrativa se materializa, por ejemplo, en la agricultura y la alimentación, en monocultivos de gran escala, altamente dependientes de insumos sintéticos, y también con los desarrollos tecnológicos actuales, altamente dependiente en tecnologías digitales, que también se basa en la especialización laboral, viendo a las personas como un capital y reemplazándolas por otro capital tecnológico en procesos que causan desempleo y paulatina eliminación de otros diferentes sistemas de producción y de los actores que los protagonizan. También contribuyendo a la masificación de alimentos altamente procesados que viajan largas distancias, y todo este conjunto, desde el monocultivo, insumos, alimentos altamente procesados, distancias largas, todo en su conjunto generan como un generador de una alta demanda energética, de deterioro ambiental, de costo social, bajo la justificación de que lo monetario es el bien fundamental para generar bienestar. Esto, por ejemplo, está muy enraizado en una visión cultural donde, una vez más, lo monetario es el valor regidor. Y un desafío que tenemos, fuera de la estructura grande y el accionar que tienen estos sistemas, es que en el discurso de estos sistemas, los valores en los que se basan no son explícitos, sino se camuflan en discursos como, por ejemplo, de eficiencia ecológica, y ahí viene la intensificación sostenible, por ejemplo, la agricultura climáticamente inteligente, pero también se camuflan en discursos de responsabilidad social, como por ejemplo, entre otros, ¿no?, seguridad alimentaria, que tiene diferentes aristas, solo para poner ejemplos, y por ello la agroecología es muy crítica al respecto. Pero la agroecología y la economía ecológica transparentan la dimensión cultural. Desde la crítica a esos valores que rigen los sistemas dominantes, y lo hemos visto de forma muy clara en la presentación de Walter, pero también
transparentan esa dimensión cultural desde las propuestas, con metodologías y dinámicas diferentes, con el fin de visualizar esas dinámicas culturales que pueden contribuir a la resiliencia socioecológica. Y esta es una forma también de visibilizar los invisibles que nos hablaba Walter. Con base en esto, de manera muy introductoria, voy a enfocarme en algunos invisibles, o mejor dicho, invisibilizados, que aportan a la sustentabilidad. Y por ello me voy a enfocar en algunos puntos relevantes desde una perspectiva más biocultural, en este caso con elementos de los Andes, pero que no son exclusivos de los Andes, sino más bien de las culturas ancestrales recreadas por las naciones indígenas. Y voy a compartir 3 puntos que no son los únicos de estas dinámicas, pero que son importantes para poder visualizarlos y desde la economía ecológica y desde la agroecología reconocer su valor. Uno de ellos es el mercado. El mercado como parte de una dinámica mucho más amplia de gestión de los sistemas alimentarios, de gestión del territorio, y no como el centro o el fin de estos. Es decir, no es el centro, no asumir el mercado como el centro del sistema alimentario, sino más bien que se articula otras dinámicas de forma complementaria. Desde las visiones de las naciones indígenas, el mercado opera de esa forma. Es el espacio, ¿no? El espacio de construcción social donde se socializa, donde se intercambia semillas, conocimientos, relaciones, y se construye gestión. Y a partir de allí se gestan también procesos territoriales, alimentos territorialmente adecuados y relaciones que contribuyen a expandir la gestión del territorio en unas dinámicas de complementariedad. Ese es un cambio de visión del mercado, de un mercado monetario a un mercado como una construcción social donde se puede generar diferentes procesos de relacionamiento socioecológico, porque el mercado también es ese lugar donde se intercambian los productos de la biodiversidad y toda la cultura y todos los conocimientos y las dinámicas sociales que se utilizan para poder gestionar y producir esa biodiversidad que se intercambia. Ese es un primer punto. Un segundo punto, la solidaridad, como un ejercicio de resiliencia y de responsabilidad, y de no confundir la solidaridad con caridad. La solidaridad es un ejercicio de responsabilidad hacia aquellos y aquellas que producen alimentos y desde la cosmovisión andina una dinámica para poder equiparar las desigualdades. Y la solidaridad se expresa de diferentes formas. Se expresa a través de un precio justo, por ejemplo, que no necesariamente es monetario, un intercambio directo o por lo menos más cercano, no solo a nivel geográfico, sino también de relación. Y otro es el ejercicio de la economía no monetaria, como por ejemplo el trueque. Un trueque que se rige por valores de volumen y no valores de cambio. Un tercer elemento muy importante es la diversidad. Diversidad biológica y la diversidad cultural, la diversidad biocultural, por lo tanto, como una estrategia, pero también como un fin para la eficiencia, para la estabilidad, para la reducción de riesgos, para el bienestar integral. No solo a nivel productivo, sino también a nivel económico, a nivel social. Estos son 3 elementos que convergen en la gestión de los sistemas alimentarios y de los territorios, y a partir de ahí y desde esa mirada podemos entender que en las dinámicas de las naciones indígenas tienen otro significado: el mercado, el intercambio, la diversidad. Pero esto no se da en un contexto ideal, sino en un contexto de desafíos, un contexto no amigable y en un contexto que a partir de políticas que no los visualizan, infraestructura que no contribuye a esas dinámicas de interrelacionamiento, de intercambio, etcétera, que no contribuyen a que puedan permanecer,
Y también que poco a poco se va imponiendo diferentes requisitos, por ejemplo, a través de los estándares, requisitos que vienen a ser legalizados, como por ejemplo, estándares de certificación, estándares de sanidad y otra serie de estándares que es importante verlos con una mirada crítica porque son una forma muy aceptada de imponer ciertos criterios tecnológicos y dinámicas económicas que no corresponden a los contextos locales. Otro desafío es la subestimación de la potencialidad, del rol de estos sistemas. Y otro, entre diferentes desafíos, es la sobrecarga laboral, particularmente hacia las mujeres campesinas, rurales, ya sean, campesinas o de naciones indígenas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante esta realidad? Pues me gustaría proponer 3 aspectos muy concretos. Uno es visibilizar, contribuir al reconocimiento de estas dinámicas, pero no desde la idealización, tampoco desde la subestimación, porque ambos nos impiden ver ya sea lo positivo y el potencial, como también nos evitan ver los problemas y los desafíos. La propuesta es poder realizar un análisis claro, sin idealizar, sin subestimar, pero que nos permitan leer ese contexto de fortalezas y desafíos. Y aquí viene la segunda propuesta, y eso desde lo que trabajamos en SOCLA y en otros espacios que trabajamos la agroecología. La propuesta es hacerlo a través de una ciencia inclusiva, transformadora, con metodologías que sean consistentes con los principios que promulgamos, y entre ellos está, por ejemplo, la investigación-acción participativa, en la que se añade el componente participativo, pero que está relacionado con la acción, de manera tal que la co-construcción real de conocimiento realmente se pueda implementar, que como investigadores e investigadoras podamos involucrarnos de manera activa en esas realidades, realizar investigación que sea socialmente sensible y que también tenga sentido y que tenga significado para aquellos y aquellas que participan y que están en los territorios, reconociendo que también tienen muchos saberes, mucho conocimiento y que esta interacción ayuda a robustecer los conocimientos. Y finalmente también apoyo en lo cotidiano. En los sistemas alimentarios en los que todos y todas tenemos un rol durante cada día, 3 veces al día, si somos afortunados de tener estos 3 alimentos, con el apoyo en la decisión de compra, reconociendo que el consumo tiene una dimensión ecológica, tiene una dimensión económica, como también una dimensión política. Y también en diferentes acciones relacionadas con la información y también los lenguajes que utilizamos para poder devolver y revalorizar estos aportes tan importantes que se hacen desde las naciones indígenas y las dinámicas que se tienen en la gestión de los espacios biofísicos, pero que también son espacios socioecológicos. Muchas gracias. Yo voy a dejar ahí como esas reflexiones introductorias y seguimos en la discusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Georgina, por su participación, y vamos entonces a darle la palabra a don Alberto Chinchilla para efectos de que nos haga su presentación. Don Alberto. Don Alberto, ya pueden presentarnos. Bueno, buenos días. Más que una presentación, porque la verdad es que yo entendí esto más como una conversa de diálogos y más que hacer una presentación muy estructurada, vamos a comentar un poco del trabajo que hacemos nosotros en la región. Y quiero primero agradecerle a don Walter porque hace una lectura muy
muy buena de la situación global de la agroecología y el enfoque, ¿no? Igual a la compañera que me antecedió, yo creo que eso es muy importante, pero mira, en el caso de nosotros de Centroamérica, como una organización que trabaja directamente con los grupos que están metidos en el campo, en las zonas críticas de la región centroamericana, así como tiene una característica de llegar a las zonas más remotas de la región a trabajar con grupos campesinos indígenas. Y precisamente el gran reto es cómo reforzar, y yo creo que los dos antecesores lo dijeron bien claro, el tema es la agroecología es fundamental en el desarrollo del territorio y es el primer punto de partida que tenemos que tener. Y es donde se convergen una serie de actores muy importantes desde la parte productiva, la parte local y los conocimientos de saberes desde el territorio. Entonces ahí es un punto muy importante que hay que hacer. Entendiendo una gobernanza agroecológica del territorio que vincula a las alcaldías municipales, a las comunidades organizadas, las comunidades indígenas y campesinas y a la economía local del movimiento de esa producción. Entonces, eso es un motor de desarrollo. Pero aquí hay un factor muy importante. Yo creo que estamos en un momento, y yo creo que don Walter lo mencionaba, el tema de cómo, bien o mal, la pandemia pone a la agroecología como un punto de lanza de avance hacia un nuevo reconocimiento de una nueva agricultura que requiere el planeta para alimentos de calidad en condiciones socioambientales, pero con un enfoque no tan mercantilista como se ha dado, sino que en ese enfoque de participación, de solidaridad y no de lástima, como lo mencioné la compañera, es un tema de valores y principios muy fuertes que tenemos que recostar. Y yo creo que la agroecología en este momento tiene una gran ventaja ante dos cosas muy fundamentales. El tema de la experiencia vivida con la pandemia demostró que ningún gobierno está en capacidad para enfrentar este tipo de cosas. El tema ahorita de la guerra, Ucrania-Rusia, que nos está afectando a todos. El alto costo de los químicos también es una oportunidad para la agroecología abrir un paso a demostrar que sí se puede producir sin una dependencia tan fuerte externamente, que es un gran reto que se tiene y que hay que visualizarlo, y cómo lo transformamos en regiones de productores indígenas, campesinos y afro. Entonces yo creo que hay oportunidades para la agroecología muy importantes. Yo he sido productor agroecológico de años y hay oportunidades muy buenas y yo creo que el trabajo aquí hay que vincular a algo muy importante, la academia. Las universidades juegan un papel muy importante en este nuevo abordaje, en cosas prácticas, en tecnologías prácticas, respetando el conocimiento y los saberes tradicionales, eso va a ser fundamental, y dando valores a estos conocimientos en eso. Miren, nosotros tenemos una experiencia y por cierto, la próxima semana vamos a inaugurar el primer banco de semillas que estamos haciendo con una universidad del CULA, en Honduras, en el litoral atlántico hondureño. Y hemos apoyado un banco de semillas con la universidad para rescatar el material genético de Honduras, para que las comunidades indígenas y campesinas tengan acceso a un material genético tradicional, las semillas criollas, variedades criollas, frutas tropicales, cómo multiplicar todo esto para los sistemas agroecológicos. Actualmente nosotros como organización tenemos tenemos la dicha y la ventaja que contamos con el beneplácito o la buena venencia de la cooperación alemana. Planteamos un proyecto de agrobiodiversidad indígena y campesina, precisamente buscando el rescatar conocimientos e multiplicar sistemas agroecológicos, agroforestales, silvopastoriles, amigables con todo esto que hemos venido planteando y con lo que se ha venido planteando y lo que el foro enfoca, que me parece muy, muy importante el enfoque del foro en todo esto, en todos los temas que tiene. Y esto ha permitido apoyar a comunidades en zonas muy críticas, en zonas como el Darién, en Panamá, que estamos trabajando con comunidades que su economía se basa en el plátano, en el ñame, en el otoy, bajo sistemas, trabajando ahora con ellos bajo los sistemas agroecológicos, sembrando, metiendo el componente arbóreo
metiendo, rescatando las especies nativas para sus tintes, para su cultura, los maíces, sus arroces, todo ese tema. Entonces, haciendo una apuesta a partir desde la necesidad que plantean ellos desde su comunidad y desde su territorio para abordar este tema. Entonces, yo creo que hay oportunidades de que sí se pueden hacer cosas. También dependemos muchas veces, porque muchas veces el donante, si no es abierto al rescate de todos estos conocimientos y a trabajar respetando las modalidades que tienen las comunidades, es difícil. Pero yo creo que aquí hay un factor importante. Centroamérica sabe que, primero, que es una región altamente vulnerable ambientalmente. Somos la ruta de los huracanes. Tenemos un problema, también un problema político en la región, claro, latente. Y el tema de la economía está muy golpeada por todo lo que ha pasado con la pandemia, ahora por todo este tema de los altos costos de todo. Entonces, yo creo que hay oportunidades de que la gente tiene que entender, y las comunidades han venido trabajando, de que podemos producir con una agroecología, con una agricultura altamente alternativa, con la vinculación ambiental y social. Porque si no tenemos salud ambiental y salud social, vamos a tener problemas en los territorios. Y eso es una causa de migración, de las grandes caravanas de migración que van hacia el norte. Entonces, las oportunidades que se tienen que dar en la región son claves, pero son claves hacia un nuevo esquema de producción agroecológica para hacer una región que busque la sostenibilidad o la menos dependencia, porque no podemos decir total, pero la menos dependencia de los insumos externos. Entonces yo creo que vamos es parte de un gran reto. Nosotros como organización estamos muy metidos en esto y creemos en esto, y por eso estamos, y yo creo que la vigencia de nosotros en la región de 25 años es por ser una organización que ha creído en la agroforestería comunitaria desde que se fundó y que ha ido evolucionando a sistemas agroecológicos, sistemas silvopastoriles de bajo impacto, ya donde se use la menos carga animal, que si haya alternativas forrajeras, que se tenga todo esto previsto. Y algo muy fuerte, el tema de rescatar las semillas tradicionales de la región, es parte de los retos. Yo creo que ahora el tema es, y en lo que estamos trabajando ahorita y con algunos ministerios de agricultura hemos estado hablando, es el tema de visualizar eso y darle un reconocimiento a esto en la política, porque no es solamente hacerlo en la política, sino que qué incentivos vamos a dar hacia la parte agroecológica, hacia que los productores estén, pero incentivos no perversos, incentivos que ayuden y fortalezcan a los productores, que se reconozcan los saberes, mercados alternativos de producción agroecológica que ayuden a eso para avanzar. Entonces, estamos en ese reto regionalmente, trabajamos con muchas organizaciones, actualmente trabajamos con 50 y resto de organizaciones en toda la región, con sus proyectos productivos, con un enfoque agroecológico, con un enfoque que busca el mejorar esa capacidad, pero partiendo desde el territorio y desde los saberes del territorio. Entonces yo creo que son parte de los retos. Pero aquí hay una alianza que es academia, esa academia que está abierta y que está reconociendo y que lo están haciendo ustedes muy, muy bien con todo este foro, es el tema de, como lo decía el señor Walter y como lo decía la compañera anteriormente, es reconocer eso, impulsar y trabajar con eso. Es un proceso lento, pero yo creo que es el paso seguro y es la única alternativa que le queda a nuestro planeta ante medidas de adaptación de cambio climático que tenemos que hacer, mitigación ante el cambio climático. No hay otra agricultura que pueda hacer los aportes que se pueden hacer hacia el cambio del clima y hacia todas las situaciones que estamos teniendo. Hacerlos un poco más sostenibles, una agricultura saludable para el planeta, una agricultura saludable para los seres humanos, yo creo que es parte del reto y que la agroecología tiene un gran espacio en este momento, considero yo, que se demostró que todo está colapsado el sistema financiero, está colapsado la agricultura convencional, entonces hay una opción y una oportunidad para que esto lo revertamos. Nosotros estamos aportando un grano de arena en esto y seguiremos en la lucha porque, bueno, yo principalmente soy un fiel convencido de que no hay otra alternativa. Cuando uno trabaja con estas comunidades y ve los avances que hay en sistemas de producción con cacao
orgánico, certificado, fair trade, los sellos que se tengan, pero también la satisfacción. Y una comunidad me decía a mí, hace poco estábamos en Panamá, en la comunidad Nové, con el café, dice, nosotros producimos un muy buen café y se lo entregamos a una empresa de café panameña. Vendemos nuestro café y consumimos chatarra, entonces, de café. O sea, consumimos un café de mala calidad y nosotros producimos un café bajo sistemas agroecológicos muy buenos y saludables. Entonces, ahora estamos con ellos trabajando para que ellos procesen su propio café, salgan con su propio empaque. Igual va a ser en Honduras con grupos de jóvenes indígenas. Entonces, eso es las alternativas que tenemos que ir dando a valorar lo que estamos consumiendo, que sea de calidad y no pensando que solo tenemos que vender lo mejor hacia afuera y consumir la segunda y la tercera. Entonces, esos son temas, digamos, muy importantes que hay que ver. Pero bueno, yo creo que son los grandes retos y que foros y espacios como estos que ustedes han organizado, queremos agradecer la oportunidad que ustedes nos han dado para participar aquí, poner digamos, nuestro aporte, un grano de arena en esto, pero decirles que sí, como Organización Centroamericana, que somos fieles convencidos de eso, que es la ruta correcta y que pues esperamos también a partir de este foro pues integrarnos en la organización, ver qué mecanismo para fortalecernos nos interesa. Tenemos necesidad de nutrirnos mucho de información de qué está pasando, hacia dónde van todas las tendencias, porque eso nos ayuda a hacer un trabajo más dirigido desde el territorio y eso pues es muy importante. Yo quiero cerrar agradeciéndoles de verdad el espacio, tanto para mí como para la compañera que después va a hablar de casos muy concretos, pero que regionalmente nosotros con nuestro programa Agrodiversidad Indígena y Campesina, que ha sido apoyado por la cooperación alemana, estamos logrando y haciendo cosas interesantes, estamos apoyando para que esto se rescate, se refuerce, en algunos rescatando, en otros reforzando, pero que estamos en esa línea y de verdad agradecer y felicitar por el espacio y a todos los compañeros de la mesa redonda. Muchísimas gracias, don Alberto. De verdad que es un gusto poder tener estas propuestas tan interesantes que nos van a ir ayudando a tejer una serie de opciones para tratar de encontrar la sostenibilidad que todos en esta casa común necesitamos. Ahora, con todo gusto, le voy a dar la palabra a la señorita Lidia Serrano para que realice su presentación. No sé si quiere compartir pantalla, pero igual le vamos a permitir. Muchísimas gracias y adelante. Bueno, buenos días a todos y todas. La verdad, muchísimas gracias por el espacio. Creo que bueno, voy a complementar lo que don Alberto un poco nos ha explicado sobre el trabajo de ASICAFOC y el trabajo que estamos realizando, ¿verdad? A nivel de todos los subproyectos a nivel en la región centroamericana. Y creo que una de las cosas más importantes y gratificantes de esto es hacer esos cambios, ¿verdad? Esos cambios y esos aportes importantes en las comunidades. Yo les voy a compartir una pequeña presentación para que veamos un poco las diferentes experiencias y trabajo que hemos estado realizando con los programas y para comentarles un poco también puedo compartir ya, ¿verdad? Solo de mi uso. Ok. Dice que tiene que, el anfitrión, está inhabilitada para presentar. Un momentito, vamos a solucionar eso. Gracias. Entonces, la idea un poco es comentarles de qué estamos haciendo nosotros. Bueno, les voy a presentar 3 casos puntualmente de los subproyectos que estamos ejecutando acá en El Salvador. Igual tenemos una serie de proyectos a nivel de la región, más de 65 Disculpe, subproyectos. ¿podrías revisar? Es que ya Ahora sí, sí. Okay, ahora sí, gracias. Pueden ver ya la pantalla. Sí, correcto. Ok, entonces nos vamos a hablar un poco sobre los subproyectos, como les comentaba, tres subproyectos de los cuales hemos estado trabajando y se han implementado en el marco del programa de Universidad Indígena en Centroamérica, el programa PIPE.
un poco darles a conocer un poco qué es lo que estamos haciendo y cómo el tema realmente de escuchar al inicio los dos colegas que nos antecedieron, podemos ver como la preocupación, ¿no? La preocupación en el sentido de que hay un contexto y tenemos tantos modelos que están modelos productivos que están otra serie de problemas, ¿verdad? Voy a compartir la experiencia de la Asociación para el Fortalecimiento de los Consejos Indígenas Comunitarios, ¿verdad? Que es un subproyecto que se está ejecutando acá en El Salvador, un poco dentro de lo que hemos trabajado con esta organización, ha sido un poco el rescate de los conocimientos ancestrales, la medicina, ¿verdad? El rescate de la dieta ancestral. Este territorio es muy característico, o bueno, tiene las características acá en el país de que tiene alrededor del 35.4% de la nutrición crónica y severa a nivel nacional. Un poco la apuesta con este subproyecto fue precisamente ver cómo se rescataba la dieta ancestral, ¿verdad? Y el conocimiento de la medicina, porque ellos tienen un huerto familiar o huertos medicinas naturales. Y un poco la experiencia en esto fue cómo hacer de que las nuevas generaciones puedan también retomar esos conocimientos de los tatas y poder hacer un proceso de aprendizaje bajo una metodología aprender haciendo. Este su proyecto en especial generó tanto los huertos de medicinas naturales como también conocimientos en las juventudes de cómo preparar medicinas ancestrales que ya han venido practicándose por años y décadas, ¿no? Algunos 13 huertos familiares que fueron establecidas en esta comunidad. Asimismo, ya lo decía, el rescate de la dieta ancestral de los pueblos indígenas. En este caso, el tema ha sido más que todo fortalecer la organización comunitaria, establecer estos centros de producción de hortalizas y también ver cómo las comunidades se organizan para hacer un buen uso de los recursos. Un poco lo hablaba los compañeros que nos antecedieron de cómo estamos haciendo el uso, cómo es el uso de los suelos, el uso de la tierra que le estamos dando y prácticamente enfocado en eso, en esos sistemas de producción tradicional. Hoy con los subproyectos, con estos subproyectos que estamos implementando, estamos apostándole a hacer ese cambio, ¿verdad? Hoy a fortalecer sistemas productivos agroecológicos que nos permitan hacer un buen uso de los recursos naturales y hacer un uso en el cual nos permita también tener alimentos sanos y nutritivos, libre de químicos. Al igual, un poco también importante en esta comunidad, en este subproyecto, ha sido la organización social para la distribución equitativa de los recursos. ¿En qué quiero decir con esto? En que es un trabajo colectivo en donde la comunidad se organiza para la producción de sus alimentos y la venta del mismo. Así también se ha trabajado mucho en el tema de seguridad alimentaria, ¿verdad? Como les mencionaba, la característica de este territorio, en este caso Tacú, acá en El Salvador, en Ahuachapán, el establecimiento de granjas, ¿verdad? Granjas para el rescate de la alimentación y tener la disponibilidad en calidad y en cantidad, ¿verdad? Porque uno de los temas también en el tema de la seguridad alimentaria es ver qué estamos comiendo, qué el mercado nos está ofertando, ¿no? O qué es lo que nos incentiva a consumir. Pues entonces parte de esto ha sido también es cómo rescatar esos procesos alimentarios que ancestralmente pues las comunidades han venido practicando. Asimismo, el tema del rescate de la semilla criolla, se ha trabajado mucho en el establecimiento de parcelas en las cuales vamos en un enfoque de rescate de los granos, el rescate de esta semilla que al final es adaptada en el territorio y que nos permite también, ¿verdad?, poder tener otras condiciones en las cuales podamos garantizar una producción y que son semillas más resistentes también al cambio climático. Otro de los temas acá ha sido los productores se han organizado también para la reforestación de más de 36 hectáreas.
El programa de agrobiodiversidad también lleva un componente fuerte en la intervención de áreas productivas y la reforestación de territorios. Entonces, también con las comunidades se ha trabajado en poder rescatar, ¿verdad? De poder rescatar esas semillas, poder rescatar también, por ejemplo, esta comunidad nos decía, el ojuste. El ojuste es un nutriente, tiene tantos nutrientes y es un alimento ancestral que por años se ha tenido, pero que se ha venido perdiendo. Entonces, ¿cómo venimos y metemos, se hace un abordaje en el cual las especies que vayamos introduciendo en los territorios también estén acorde a los conocimientos y a las prioridades también de las comunidades organizadas? Otra de las organizaciones con las cuales hemos trabajado, que es una comunidad indígena cacahuira, es el Comité de Desarrollo del Municipio, el CODEN. El CODEN es una organización que conglomera más de 46 comunidades indígenas en el oriente de El Salvador, en el departamento de Morazán. Ellos están en el municipio de Cacaopera y prácticamente con ellos también hemos abordado el tema de la seguridad alimentaria, ¿verdad? Con el establecimiento de macrotúneles, el establecimiento de reservorios, esto con la finalidad de poder garantizar alimentos, poder tener las condiciones para la producción en toda época, en el verano e invierno, ¿verdad? Son tecnologías para poder adaptarnos. Son comunidades que por años han venido realizando actividades productivas, pero que han sido estacionales. ¿Por qué? Porque no tienen las condiciones o las tecnologías para poder realizarlas durante todo el periodo, ¿verdad? Y un poco es garantizar esta seguridad alimentaria. Igual se han abordado temas de reforestación, en este caso también con árboles frutales. Y un tema del enequén. Bueno, el enequén es una planta muy representativa para esta comunidad indígena. El rescate de su cultura representa el rescate de su cultura, el rescate de su economía. El enequén ha sido la principal fuente de ingresos, en este caso la fibra del enequén, para las comunidades indígenas cacahuiras. Históricamente sus antepasados preparaban productos derivados del enequén, los cuales representaron su principal economía en la economía familiar. Entonces, ahora vemos lo que se pretende con esta intervención en el marco del programa, es rescatar la cultura, rescatar la economía y que los jóvenes también se incorporen a este proceso, ¿verdad? Aparte que en el territorio donde están ellos, por estar dentro del corredor seco, estamos hablando de un territorio que requiere también, ¿verdad?, hacer intervenciones de especies que sean adaptables a estas condiciones. Entonces el enequén aparte de ser un recuperador de suelos, pues también es una planta que representa la economía para estas comunidades. Igual tenemos la implementación agroecológica de la Fundación Segundo Montes, que también es una organización en el territorio de Morazán, y que ellos también tienen un trabajo bien importante y que son también en el marco del programa atendidos con diferentes procesos. Con ellos estamos en una metodología de aprendizaje, ¿verdad?, en donde se ha incorporado las juventudes, ¿verdad?, el desarrollo con el desarrollo de giras de intercambios, diplomados, ¿verdad?, con lo cual se han generado principalmente acciones de transferencia de conocimientos y de tecnologías que nos permitan tener poblaciones, o mejor dicho, los jóvenes incorporados a procesos productivos más sostenibles y agroecológicos. Entonces, con la Fundación se ha promovido el desarrollo de estos diplomados y se ha generado también un aprendizaje bajo una metodología aprender haciendo, ¿verdad?, impartiendo jornadas de capacitación a extensionistas con los cuales se pretende, pues, porque el territorio es bastante disperso, se pretende, pues, abordar diferentes áreas, ¿verdad? Igual las visitas de campo, por ejemplo, ahora en el 2020 se han llegado a realizar alrededor de 90 visitas de campo a los productores, con el objetivo también de poder dar esa asistencia técnica de cerca, ¿verdad? Y poder generar los conocimientos también, ¿verdad?, de aprender haciendo. Y el desarrollo de escuelas de campo, ¿verdad?, en producciones agroecológicas, se han desarrollado 12 a la fecha en este año,
y lo cual la participación de hombres, mujeres, pero principalmente de jóvenes, ha sido sumamente estratégico para la transferencia de estos conocimientos, ¿verdad? Y también a las organizaciones con las que hemos trabajado, también con estas comunidades se ha apoyado en el acompañamiento, el abordaje en la producción orgánica, en la dotación de materias primas para la elaboración de sus insumos orgánicos. Ha habido un acompañamiento técnico en la elaboración también de insumos orgánicos, esta transferencia de conocimientos. Y bien lo decíamos que los sistemas tradicionales de producción nos obligan a comprar productos químicos, pero el programa lo que le apuesta también es a generar esas condiciones en las que la producción sean orgánicas, que aportemos a la biodiversidad y que lleguemos a generar estos conocimientos en las comunidades indígenas y campesinas, las cuales sean más resilientes y adaptables al cambio climático. El establecimiento de parcelas demostrativas también, ¿verdad? Y para ello ha sido un proceso en el que se han preparado condiciones con la entrega de herramientas, con el acondicionamiento para darle asistencia técnica y hacer una implementación un poco más participativa, en donde las organizaciones se hacen responsables de hacer el manejo de sus parcelas. El fortalecimiento también y rescate de la semilla criolla. Esto ha sido un tema bien importante en este territorio, que está dentro del corredor seco. El desarrollo de eventos de intercambio de semilla criolla, que también es otro mecanismo en el cual las diferentes comunidades comparten y llevan semillas para poder llevar a sus territorios, ¿verdad? Y al igual se genera un proceso de atención muy de cerca con el fortalecimiento de los conocimientos en reuniones comunitarias. O sea, al final se tiene todo un sistema en el que la población o las comunidades son atendidas y son atendidas desde la metodología de poder generar conocimientos y transferir conocimientos técnicos y también generar las condiciones en equipamientos básicos para la atención de sus parcelas, para la atención de sus áreas productivas. Entonces, si vemos, esto nos permite generar, no solo llevarnos el conocimiento, sino también equiparlos y generar ese encadenamiento productivo, ¿verdad? Porque al final podemos tener los conocimientos, pero si no tenemos las tecnologías o las herramientas, nos quedamos como en una parte del proceso, ¿verdad? Así de que estas son como 3 experiencias en las cuales podemos hablar de que se ha venido fortaleciendo el trabajo de la transferencia de tecnologías, el rescate de la semilla criolla, procesos productivos más resilientes y población indígena y campesina clara del compromiso de sus territorios y de retomar procesos productivos, ¿verdad?, más resilientes. Muchísimas gracias, Lidia. Excelente hasta el timing, perfecto. Así que muchísimas gracias por colaborarnos en eso y por la excelente presentación de estos estudios de caso que de veras que nos dan motivación para poder seguir adelante con estos temas y ganas de irse a trabajar ahí a El Salvador y colaborar con estos proyectos tan hermosos. Entonces, finalmente vamos a darle la palabra a don Bernardo Aguilar para efectos de que nos pueda hacer sus aportes en esta parte de la mesa redonda. Don Bernardo, tiene la palabra. Muchas gracias y muchas gracias a todas y todos los que me precedieron. Yo voy a compartir mi presentación, si la host me da oportunidad. Bien. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí. Muchas gracias. Bien, lo que les voy a compartir hoy es precisamente el resultado de una aplicación de un enfoque de economía ecológica a el trabajo de Acicafoc en Centroamérica.
esta aplicación la realizamos en una fase previa a la fase que ellos están desarrollando ahorita, pero que fue una fase, digámoslo así, antecedente de los proyectos que se desarrollan hoy en día, en la cual ejecutó pues el trabajo junto con otras organizaciones, con el apoyo también de la cooperación alemana. Y en este caso, pues la participación mía fue como parte de un equipo conjunto de consultores. Agua. ¿Perdón? ¿Aló? Perdón, creo que alguien tiene el micrófono abierto, por favor. Ok, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Ok. Sí, perfectamente. Bueno, les decía que la participación nuestra fue como parte de un equipo consultor que hizo diversas tareas para el proyecto que estaban ejecutando en años anteriores. Y pues la tarea en particular que les voy a presentar hoy tiene que ver con el proyecto de programa de manejo de recursos naturales con pueblos indígenas de Centroamérica. En este caso, ACICAFOC estaba trabajando con 46 subproyectos a nivel de toda la región centroamericana, y el objetivo que se nos permitió, o que se nos pidió más bien cumplir, es el que desarrolláramos, propusiéramos y validáramos un conjunto de indicadores de éxito económico desde una perspectiva amplia de costo-beneficio económico, ecológico y social, que permitiera demostrar el éxito en la generación de ingresos desde la perspectiva de venta de bienes y o servicios y ganancia en especie provenientes de servicios ecosistémicos o culturales. Aquí, pues se esperaba también que representáramos lo que significaban elementos como el ahorro en la economía familiar o comunitaria y el incremento patrimonial. Digamos que el truco estaba en encontrar una perspectiva alternativa de la medición del éxito económico que fuera en armonía con la naturaleza de los proyectos, pero que al mismo tiempo le pudiera demostrar a los cooperantes que efectivamente existe un avance desde la perspectiva del éxito económico. En esto, pues, analizamos una muestra en la cual nos asistió en la selección el personal que estaba trabajando en esos momentos con el proyecto, y seleccionamos 18 proyectos ubicados en 5 países de sistemas de producción agroecológica indígena que se estaban apoyando. Eso para una muestra inicial que se analizó entre los años 2018 y 2019. Y para el 2020 se hizo un seguimiento en el cual 10 de los proyectos fueron repetidos, y la idea era pues comparar el desempeño de los proyectos antes y después de la aplicación de las medidas del programa de manejo de recursos naturales. El perfil típico de los proyectos que estábamos desarrollando, con los que estábamos trabajando, era el perfil pues que les presentó ya Lidia, un perfil de modelos agroecológicos y agroforestales a pequeña escala fundamentalmente, y en los cuales un elemento fundamental es no solamente el conocimiento tradicional, sino también pues el conocimiento campesino, con una participación muy fuerte de mujeres y de diferentes naturalezas. En este caso no solamente eran proyectos agroecológicos, sino que también habían proyectos que combinaban otras actividades como la forestería y el turismo. Se buscó entre varios modelos de indicadores económicos para medir el éxito, y pues por lo menos entre los 5 que se analizaron, el modelo que terminamos escogiendo fue el modelo MESMIS. El modelo MESMIS es una metodología que fue desarrollada en México, cuyo acrónimo quiere decir Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales incorporando indicadores de sustentabilidad,
que escogimos precisamente porque es un modelo que ha sido aplicado en varios sistemas indígenas agroecológicos. Muchas de estas aplicaciones se han hecho en México y se presta muy bien para la aplicación de metodologías como las que mencionaba Georgina, de investigación, acción participativa. En el caso del modelo MESMIS también tiene mucho material que ha sido ya desarrollado para aplicarse con poblaciones campesinas e indígenas, que ayuda a una comprensión más completa de lo que son los parámetros de medición, y pues que hace esto en una forma didáctica que permite el intercambio de lenguajes y una medición pues más exacta y no solamente sensible culturalmente, sino también socialmente. MESMIS ve la sustentabilidad desde una serie de componentes que conforman esta sustentabilidad o buen vivir, que incluyen la productividad, estabilidad, confiabilidad y resiliencia, adaptabilidad, autosuficiencia y la equidad. En el caso nuestro, partimos de que estos parámetros se pueden trasladar a todas las dimensiones de la sustentabilidad, y en particular tuvimos que enfocarnos por el mandato que nos planteaban en medir la dimensión económica con criterios de estas dimensiones que plantea MESMIS, que trasladamos a indicadores específicos que son los que presentamos en esta tabla. En el caso de la productividad, trabajamos con el criterio de eficiencia o rentabilidad, fundamentalmente con una relación entre costos y beneficios, ingresos netos y otros. En el caso de la estabilidad, confiabilidad y resiliencia, trabajamos con 3 criterios: diversificación de actividades productivas, mecanismos de distribución del riesgo y fragilidad del sistema, y con indicadores del valor equivalente del autoconsumo, sustitución de insumos, nuevos compradores, acceso a seguros y créditos, precios de insumos críticos. En el caso de la adaptabilidad, con las opciones de ingreso y tecnologías, como indicador usamos el número y tipo de opciones de manejo disponibles en el momento de la medición. Como indicador de la equidad dentro de la dimensión económica, utilizamos la adaptabilidad de las tecnologías como criterio y su accesibilidad, y la evolución en el número de empleos que estaba creando pues cada uno de los emprendimientos. Aquí utilizamos como indicadores la relación entre los costos de inversión e ingresos que se relacionan a las tecnologías aplicadas, y la demanda o desplazamiento del trabajo que generan los proyectos. Finalmente, en términos del atributo de autosuficiencia, el criterio de diagnóstico fue la autosuficiencia, y el indicador estuvo compuesto por elementos de autofinanciamiento, dependencia de insumos externos, endeudamiento o ahorro interno, el porcentaje de gastos en necesidades propias que se producen con producción propia. Con estos indicadores, pues fuimos a medir entonces una situación base y una situación posterior a la aplicación de lo que fueron las medidas que se determinaron dentro del proyecto de manejo de recursos naturales con pueblos indígenas y campesinos. Utilizamos métodos de recolección de datos, fundamentalmente de investigación, acción participativa, que permitieran la representación gráfica, cualitativa y cuantitativa, que fuesen social y culturalmente respetuosos. Y para esto, pues realizamos talleres participativos que se realizaron en los diferentes países. Aquí vemos, por ejemplo, algunas, ¿cómo se llama? Imágenes de los talleres en Juticalpa, Olancho, y de algunos de los resultados de los talleres en Chimaltenango, Guatemala. Se hicieron descripciones gráficas como las que están viendo acá, y luego se hicieron entrevistas de seguimiento y seguimiento por teléfono y correo electrónico con diferentes personas que fueron señaladas en los talleres como personas de confianza por parte de los diferentes proyectos participantes.
Veamos los resultados de la evaluación que realizamos. En el término de la evaluación MESMIS, lo típico es el desarrollo de este tipo de diagramas de tela de araña. Aquí vemos un ejemplo de los que se desarrollaron para efectos de los proyectos en El Salvador y en Guatemala. Y en El Salvador, los proyectos que analizamos pues demostraron ser más fuertes en el lado de la productividad, mientras que, por ejemplo, los proyectos guatemaltecos nos mostraron que la tendencia ahí más bien era que fuesen más fuertes en los aspectos de productividad, autodependencia y adaptabilidad. En el caso de los proyectos hondureños, tuvimos en realidad un no patrón común por parte de los proyectos. Los proyectos en esos momentos varios se estaban recuperando de los impactos que había causado una plaga de insectos. Muchos de los proyectos que se evaluaron eran cooperativas forestales de extracción de resina del pino, y en esos momentos estaban con una plaga de, ¿cómo se llama?, de gorgojo del pino. Denotaron debilidades en diferentes aspectos, con la excepción de uno de los participantes, y no pudimos pues identificar un solo patrón de comportamiento. Es decir, la resolución aquí tendría que entrar en las especificidades de cada uno de los casos. En el caso de los proyectos costarricenses, encontramos en los proyectos más estables que lo que tenían más alto eran los indicadores de productividad y equidad. Y finalmente, en el caso de los proyectos panameños, la mayoría de las experiencias tenían tanto indicadores de productividad altos como indicadores de equidad altos, con excepción de uno de los proyectos que en realidad puntuó bajo en términos de productividad. Ahora bien, en el perfil general de la muestra, ASICAFOC tuvo un perfil bastante bueno, con un promedio de un 73% del valor de los indicadores, en donde los elementos fuertes fueron la productividad con un 80% y la equidad con un 78%, estando en tercer lugar la adaptabilidad con casi un 76% de los indicadores. En la medición de seguimiento que se hizo en el año 2020 y que es medición de muestra, se notaron algunos cambios. Sobre todo hubo alguna reducción en los parámetros, pero hubo un aumento bastante importante en lo que fueron los aumentos los aspectos de equidad. Viendo los diferentes indicadores y poniendo como umbral de significancia un 5% de cambio, el análisis nos mostró en las experiencias comparativas que en cuanto a productividad hubo un ligero descenso. Sin embargo, en indicadores como indicadores de estabilidad, confiabilidad y resiliencia y autosuficiencia, se mantuvo constante el desempeño que tuvieron las muestras seleccionadas, un pequeño bajo en lo que fueron los indicadores de adaptabilidad, y definitivamente un aumento en los aspectos de equidad, que tuvieron que ver mucho con la adaptabilidad de las tecnologías que fueron muy accesibles, y así lo demuestra la presentación que me antecedió, y también con la creación de empleos. Digámoslo así, el examen más detallado de las experiencias nos indica que posiblemente el seguimiento en la medición del indicador de desempeño económico entonces se traduciría en aumentos en otras de las dimensiones, como por ejemplo lo es la productividad. Ahora bien, visto el desempeño comparativo desde una perspectiva ya de lo que son las tasas de costo-beneficio o las cifras de ámbito financiero de productividad, la evaluación nos arrojó, de hecho, un
una tasa de beneficio costo promedio beneficiosa, es decir, positiva, de 1.78. Y lo vemos aquí en el gráfico de barras que está al lado izquierdo, que la inversión del programa de manejo de recursos naturales anduvo un poquito para arriba de 1.039.000 euros. El beneficio neto anual base de los proyectos en promedio es de menos 12.912.36 euros por año. Es decir, estábamos hablando de proyectos que se mostraban con beneficios netos negativos. Mientras que el beneficio neto anual con la aplicación del programa de manejo de recursos naturales registró un monto de más de 251.000 euros promedio, y cuando se incluyó los ingresos en especie por autoconsumo, por encima de los 306.000 euros anuales netos. Estas cifras nos permitieron calcular el valor neto presente de esos beneficios, incluyendo el autoconsumo, que en 10 años superaría el 1,5 millones de euros. Es decir, la inversión que se hizo por parte del programa sería recuperada aún aplicándole tasas de descuento que no necesariamente son ambientales en 1.5 millones de euros. Una tasa interna de retorno a la inversión promedio con autoconsumo a 10 años de un 26%, lo cual pues serviría para comprender que una perspectiva alternativa de la evaluación económica podría demostrar que también, incluso si se mira solamente a la dimensión económica, el valor de la sostenibilidad y el valor de los conocimientos ancestrales y los conocimientos tradicionales, pues está resultando también en una mejora en el buen vivir de estas comunidades. Entonces, concluyo. Se logró desarrollar y validar un conjunto de indicadores de éxito económico desde una perspectiva amplia de costo-beneficio económico-ecológico para evaluar los subproyectos, y los resultados pues nos mostraron a nivel de indicadores la diversidad de dimensiones y retos que tienen que comprenderse para evaluar la sostenibilidad económica de este tipo de proyectos agroecológicos. Los proyectos de ASICAFOC mostraron un efecto de inversiones que a nivel de indicadores MESMIS, al primer año de impactos en su perfil económico, demuestran que si bien no hay un incremento sensible en la productividad y la adaptabilidad global, sí se incrementó en aspectos de equidad y mantuvo estables los aspectos de estabilidad, confianza y resiliencia, al igual que los aspectos de autodependencia. Es decir, le ayudó a los proyectos a ser más equitativos y a ser resilientes, y posiblemente, dadas las señales con respecto a la creación de empleos y a la implementación de tecnologías en los años subsiguientes, registrarían un efecto positivo en otros de los indicadores. Ahora, desde la perspectiva del análisis financiero, se muestran resultados positivos en términos de indicadores costo-beneficio y en términos del efecto de la cuantificación del autoconsumo proyectados en el tiempo. Muchísimas gracias, y quiero agradecer mucho el apoyo que tuvimos de parte de la SOCLA para efectos de la realización de esta mesa redonda, y el apoyo pues de Walter y de los compañeros de ASICAFOC para pues participar en esta actividad, y quedo abierto a cualquier consulta, cualquier comentario que ustedes tengan con respecto a estos resultados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bernardo. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas las participantes, los presentadores el día de hoy, por excelentes presentaciones que han compartido una serie de conocimientos y experiencias muy importantes que ojalá nos motiven a todos a seguir no solo estudiando el tema, sino efectivamente preocupándonos porque estos temas se conviertan en parte de nuestra cotidianeidad para la mejora de como lo dice el Papa Francisco, nuestra casa común, porque solamente tenemos una.
Quiero dejar entonces ahora abierto el tiempo, los minutos que nos quedan, que serán unos 15 minutos, para efectos de que si alguna de las personas que se encuentran presentes quieren hacer algún comentario, lo pueden hacer mediante el chat o nos solicitan para poder habilitarles el micrófono si lo quieren hacer para que sea más fácil el proceso de los comentarios. Tal vez levantan la manita o ahí en las reacciones pueden levantar la manita. Bueno, si no tenemos por ahorita alguna participación, quisiera tal vez abrir el micrófono. Entonces, bueno, perdón, ahí Walter creo que quiere hacer algún comentario adicional, Walter. Sí, gracias. No, quería sumar ya, digamos, mientras teníamos silencio, agregar alguna cuestión, no más. En lugar de levantar la mano, estaba aplaudiendo, así que... pero creo que una de las cuestiones que justamente nos trae esta discusión, un poco lo que Georgina presentaba sobre la región andina, don Alberto sobre Centroamérica, Bernardo también sumando el trabajo específico de los estudios de caso, creo que de todo sale que desde la economía ecológica también se intenta acercar indicadores que son monetarios para poder hacer comprender procesos, pero creo que detrás de eso está de vuelta lo invisible o lo invisibilizado, como bien nos aclaró Georgina en su palabra, que no la dejo pasar, es decir, en realidad es muy importante esta transformación del vocablo de invisibles a invisibilizados, así que te lo voy a tomar, Georgina. Es la cuestión más que importante de lo que vale todo lo que se construye en el sistema alimentario y que no vale para el mercado. Y que creo que ahí está un poco una de las claves principales, quizá no hasta ahora que no ha sido tan percibido, pero sí a futuro, y en el futuro inmediato, frente a los enormes desafíos que estamos enfrentando, ¿no? Es decir, el tema del cambio climático, el cambio ambiental global, los escenarios de transformación de los espacios, la guerra, en distintos espacios y a distintos niveles, lo pone a uno en tensión en el sentido de decir, bueno, ¿y qué come la gente al día siguiente? Y lo que va a comer la gente al día siguiente no es lo que se produzca a 4.000 kilómetros de distancia, a 10.000, o lo que fuera, sino lo que tenga a la vuelta de la esquina, o en su propia casa, o en el pequeño espacio que tenga, digamos, disponible en su cercanía. Y creo que esa es una cuestión clave. El otro día estaba hablando con alguien que le había interesado parte de un trabajo de investigación que yo había publicado, justamente preocupado por lo que pasa en la Franja de Gaza. Y en la Franja de Gaza la gente también come. Y están presionados por montones de lados y lo que no tienen es espacio para la producción. Y necesitan independizarse y producir. Y hay gente produciendo con perspectiva agroecológica y de soberanía alimentaria, muy importante ahí, donde uno prácticamente no lo pensaría. Y creo que ahí hay una cuestión clave. O ustedes, por ejemplo, el tema de los huracanes que están pasando en Centroamérica de manera intensa y recurrente, en la cual nuestros colegas, recuerdo a Eric Hall Jiménez y a muchos otros trabajando sobre las perspectivas de producción agroecológica frente a estos huracanes. Ustedes tienen estos huracanes reales, nosotros tenemos en Argentina el huracán Cristina, que nos está haciendo pomada, pero de alguna manera la cuestión básica que estamos teniendo es cómo producir y cómo ayudar a la gente para que tenga, digamos, un escenario de estabilidad en su sistema productivo. Y es lo local. La agroecología de base local es mucho de lo que ustedes mostraban y que quizás no se ve tanto en el número, pero sí se ve en poner comida en la mesa de la gente, y que va en lo que dicen los campesinos, ir más allá de la productividad para estabilidad de los ecosistemas. Me parece que
Eso quería rescatar de lo que escuché de sus hermosas presentaciones. Muchísimas gracias, Walter. Veo que Georgina tiene levantada su mano. Adelante. Muchas gracias. Yo quería comentar sobre, rescatando lo que nos presentó Bernardo, los que nos presentó Lidia y Alberto, la importancia de la metodología. Y la agroecología y la economía ecológica nos permiten ver lo mismo, pero desde otros ojos, para poder visibilizar lo que Walter menciona, aquello que es tan importante, pero que no tiene un valor monetario en una economía clásica. Y, por ejemplo, Bernardo nos dice, ¿no? Hemos visto que en los casos que se han estudiado, la diferencia en productividad no es relevante. Eso es una evidencia muy importante del potencial productivo de la agroecología, pero él nos dice algo más. Sin embargo, hay cuestiones de equidad que son fundamentalmente diferentes. ¿Cuán importante es eso para los procesos de resiliencia ecológica en estos contextos de crisis? Y hay otros elementos como, por ejemplo, los que traía Lidia. Todo ese trabajo con mujeres, todo ese trabajo con diversidad de semillas. ¿Cuán importante es que están invisibilizados en metodologías lineales que están diseñadas para una forma de hacer las cosas relacionada con la estandarización, eficiencia pero muy restringida a ciertos indicadores muy cuantitativos? Entonces, la propuesta también aquí, que es fundamental, es poder hacer ese análisis metodológico, porque la metodología son los lentes con los que miramos y que nos va a permitir poder identificar y darle valores, no solo un valor, valores a todo aquello que es importante y necesitamos para resiliencia, sustentabilidad y otros atributos, adaptación, ¿no? Y otros atributos que se necesitan en estos contextos. Eso era lo que quería comentar. Muchas gracias y gracias por las presentaciones. Muchísimas gracias, Georgina. No sé si alguna otra persona quisiera hacer algún comentario. Don Gerardo, por favor. Sí, muchísimas gracias, Ligia. ¿Me escucha? Sí, Sí, perfectamente. perfecto. No, muchas gracias a todas las personas que han presentado, a Walter, a Georgina, a Alberto, Lidia, a Bernardo. Ha sido todas de extremo valor y agradezco mucho realmente. Yo quisiera hacer un comentario en esa línea que comentaba Georgina. Bueno, yo soy docente en la Universidad Nacional, aquí en Costa Rica, y en la Escuela de Agrarias, de Ciencias Agrarias, ¿no? Y justamente le pedí el contacto a Bernardo porque me interesó mucho ese abordaje en el sentido de las metodologías, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos metodologías de diagnóstico rural o de productividad rural absolutamente basadas en la economía más clásica, ¿no? Así más neoclásica, que no considera el contexto, que no considera aspectos ecosistémicos, que no considera aspectos de género, que no considera básicamente nada, ¿no? Y necesitamos avanzar en una concepción distinta a nivel académico, ¿no? Y es una cuestión que yo vengo señalando en la escuela hace bastante, y que, bueno, necesita cambiar. Entonces yo he tomado un poco para mí esa tarea, porque si no lo hace uno, no lo hace nadie, ¿no? Entonces realmente me gustaría mucho mantener después ese contacto con Bernardo y con otras personas que puedan también estar en dominio de esas metodologías. Yo he estado estudiando el método LUME, que lo ha planteado la CPTA de Brasil, y que, bueno, yo conocí de cerca, porque conozco a la gente de la CPTA hace bastantes años también, y me interesa mucho ir viendo posibilidades, ¿no? De construir metodologías que sean también no apenas copiarlas, sino adaptarlas a las necesidades específicas locales y así por delante. Y bueno, estamos en ese desafío. Yo creo que la cuestión de las metodologías para medir tanto el desempeño económico como los indicadores sociales y ecosistémicos son indispensables, ¿no? Y realmente las experiencias presentadas son muy ilustrativas. Y termino diciendo que me alegra mucho tener en una sola presentación o en un solo espacio a 3 personas de ASICAFOC, porque justamente hace tiempos vengo queriendo conocer mejor la experiencia de trabajo de ustedes en la región, y después ahí ya vi que Lidia dejó el contacto, Bernardo dejó el contacto, ahí después estaré entrando en contacto con ustedes, así que no se asusten, después les llamo, después les escribo. Un gran abrazo y gracias también la oportunidad de escuchar a don Walter. Ya había leído sus trabajos previamente, don Walter, a veces los he usado incluso en bibliografía de mis cursos, así que un gusto también conocerlo un poco más ya en persona, y bueno,
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Georgina, también por el espacio. Muchas gracias, Gerardo. Veo que Bernardo tiene levantada la mano. Quizás antes de darle la palabra, nada más me gustaría que se fijen en el chat porque han habido algunos intercambios entre todos y todas ustedes y tal vez no sé si quieran facilitar los correos electrónicos de cada uno y cada una para efectos no solo de compartir esta presentación, sino que también facilitemos este intercambio de conocimientos y de experiencias entre todos los participantes en esta mañana y tarde en América del Sur. Bueno, no, yo solo quería darle seguimiento tanto al comentario de Georgina y de Gerardo en el siguiente sentido. Una de las experiencias más significativas para mí, Georgina, fue precisamente el que me eduqué como economista neoclásico en una universidad que se precia de formar economistas neoclásicos. Y, digamos, una de las cuestiones que aprendí y que creo que los economistas ecológicos tenemos que aprender a ser mejores, precisamente lo que nos decía Gerardo, es que tenemos que construir las metodologías neoclásicas o neoliberales para efectos de poder ganarles en su propio campo de juego. Y una de las cuestiones que me ha demostrado a mí un ejercicio como el de ASICAFOC, y de una vez, este taller también me permitió retomar el contacto con el liderazgo de ASICAFOC, con Lidia y con Alberto, por ejemplo, que trabajan tan duro todos los días, es que el aplicar estas modificaciones, estas deconstrucciones, es un ejercicio que es absolutamente indispensable para poder validar, no solamente acudiendo al argumento de la inconmensurabilidad, que yo pienso que es un argumento de mucho poder, el que nos heredó el maestro Martínez Alier, sino también acudir a las mismas herramientas que sirven para descalificar al, ¿cómo se llama?, al productor agroecológico, respetuoso de las normas culturales y respetuoso de la ruralidad. Y pues quién sabe, a la de menos, como resaltabas vos, Georgina, descubrimos que hasta utilizando esos marcos de análisis debidamente deconstruidos y modificados, logramos demostrar que el sistema depredador y destructor que está destruyéndonos el planeta y destruyéndonos a las comunidades, pues no puede superar el desempeño de este tipo de emprendimientos, de este tipo de esfuerzos, ni siquiera en su propio lenguaje. Entonces yo pienso que eso es algo que tenemos que aprender a divulgar muchísimo más, y pues te agradezco mucho el que nos hayas dado el espacio para compartir esta experiencia. Me dijiste que le demos seguimiento con algo pues un poquito más elaborado luego de este taller, y pues quedo ilusionado con esa perspectiva. Gracias. Muchas gracias, Bernardo. Y como les recuerdo, en el chat han pedido igual establecer contactos para poder incluso entablar trabajos y proyectos conjuntos. Así que me gustaría dejarles la oportunidad de que podamos fortalecer comunidad de conocimientos y de experiencias para efectos de que podamos fortalecer este trabajo y podamos enriquecer un poquito más y poner nuestro granito de arena en esta ardua labor en donde no solo la preocupación, sino más bien el ocuparnos es el que nos va verdaderamente a ayudar a ir saliendo poco a poco con la participación de grupos indígenas, grupos comunitarios, grupos campesinos, y con la participación de profesionales que están dispuestos a compartir todos sus conocimientos y experiencias para que juntos podamos crear esta comunidad de saberes. Muchísimas gracias a todos y a todas, y quedamos totalmente a las órdenes. Esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa mesa redonda, y pues
si nos pasan ahí por el chat los correos, igual les compartimos la grabación en caso de que la quieran pues escuchar o volver a tomar alguna nota o algún apunte. Muchísimas gracias a todos y nos retiramos y nos vemos pues más adelante. Bueno, Muy bien, gracias. un Muchas abrazo a gracias. todos. Luego. Abrazos. Gracias. Abrazos. Hasta luego, Buen un abrazo a buen todos. día. Hasta Hasta Chao. luego. luego. Chao, chao. Gracias. Gracias, Gracias. señorita. Gracias. Gracias. Nos vemos, un abrazo. No, ¿esto queda grabado? ¿Y Queda nos grabado. comparten? Ujú. Sí, Sí. claro. Ah, bueno, gracias. Con Gracias. gusto. Creo que nosotros tenemos los correos de todos ustedes, ¿verdad? Te faltó De cerrar con Alberto. pura vida. Pura Eso. Pura vida, vida. sí. Pura vida para todos. Oiga, Muy pásenme el bien, mate y ¿no? yo le paso el café. Está Pura bien. vida, ahí está. Ya se me está acabando. Tengo que cambiar la yerba porque ya la tengo, digamos. Muchacho. Que estés bien, hombre. Chao. Cuídense, un abrazo grande a todos. Nos y a hablamos. todas. Chao, cuídense. Cuídense. Muchísimas gracias, Aleska. Genial. Don Alberto, Ligia. muchísimas gracias. Con Sí, gusto. Ligia, ¿quién me Lidia, habla? muchas gracias por el espacio, de verdad. déjeme. Sí, ¿quién me habla? Gracias Perdón. a todos. Muchas Ahí dejé mi gracias. correo. Claro, ahí lo vamos a apuntar. El de Me AM. gustaría compartir, que me compartieran la grabación. No pude estar todo el tiempo. Está bien, no se preocupe, Cristina. Ahí lo vamos a hacer. Bueno, gracias. Un Gracias. abrazo. Un abrazo igual. Hasta luego. Perfecto. Aleska, usted nos pasa ahí ahora cómo hacemos para que coordinemos el... Justamente estoy consultando ahorita, digamos, como a quien sí tiene el poder de todo. Porque como esta sesión se abrió mediante el correo de los correos que se abrieron del Congreso y se está grabando en la nube, entonces estoy consultando, digamos, por ese link, ya que yo no tendría acceso, lo tendrían ellos. Ok. Entonces, bueno, estoy preguntando para ver, y si no, igual sería como que usted les ponga un correo y les solicite el link de esta mesa, ¿será? Está bien, perfecto. Pero de todas maneras, antes de cerrar, permítame para ver si podemos. Sí, para copiar los correos. Sí, exactamente. Vamos a ver, vamos para copiar uno más. Ok. Sí, porque entonces ahí, usted como host, ahí no podés como darle al compartir la grabación. No te permite. Por lo menos a ver el link de la grabación. Vamos a ver.